Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el tema de la comercialización de bienes raíces. Eh, Mi nombre es Brian Enrique Mida Gómez, soy estudiante de la Universidad de Caribe y vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el tema de la comercialización de bienes raíces. Eh, Mi nombre es Brian Enrique Mida Gómez, soy estudiante de la Universidad de Caribe y vamos a empezar. Como primer punto tenemos la investigación del mercado inmobiliario. Lo principal que debemos de tener en cuenta es entender las características, las tendencias principales del mercado, así como esto se realiza mediante un análisis exhaustivo de la demanda, la oferta y la competencia. De esta manera podemos analizar el mercado y determinar mejores estrategias para poder seguir. Desglosando más a fondo las características, tenemos tres que son crecimiento poblacional, urbanización y evolución de preferencias. Crecimiento debido al aumento de la población mundial, la urbanización debido al desarrollo y la evolución de preferencias debido a los cambios sociales. Como punto B tenemos el análisis del mercado en demanda. Primero tenemos los segmentos en clientes, esto pues para poder llegar más fácil a ellos. Poder adquisitivo, dependiendo de qué tanto eh, ingreso tengan estos clientes, podremos saber identificar qué productos ofrecerles. Y tendencias en compra, esto pues, debido a las tendencias que existen, podremos saber qué es lo que el cliente necesita y lo que debemos ofrecer. Como punto C tenemos el análisis del mercado en la oferta, inventar qué es inventario de propiedades, saber cuántas propiedades tenemos, ubicación estratégica, dónde están esas propiedades, precios y rentabilidad, qué precios tenemos y sobre todo qué rentabilidad existe, así como de nuevos proyectos que se estén realizando. Por otra parte, tenemos el análisis de la competencia, empezando por los competidores principales. Identificar cuáles son esos competidores más principales o con los que más estamos en un mano a mano. Luego tenemos las fortalezas y debilidades de cada competidor para saber en qué son fuertes y en qué son débiles. También tenemos estrategias clave y pues es identificar cuáles son sus estrategias más poderosas, así como las que más desarrolladas tienen. Como punto 2 tenemos la mercadotecnia inmobiliaria. Aquí básicamente es cómo nosotros vamos a hacer mercadotecnia de de los bienes raíces. Empezando por el punto A, tenemos la función de mercadotecnia en una organización de bienes raíces. Primero tenemos que saber cuáles son esas áreas que vamos a tener. Tenemos que identificar nichos de mercado. O sea, esto sirve para que ellos identifiquen qué mercados potenciales hay o están en crecimiento, así como desarrollo de estrategias para llegar a estos mismos segmentos y fidelización de clientes. Básicamente que esos clientes nos van a consumir o se queden con nosotros. Regresando a la segmentación del mercado, tenemos tres puntos a tener en cuenta: la demográfica, la geográfica en dónde se ubica. La demográfica básicamente es cuál es la persona a la que le estamos vendiendo. Y psicográfica, cuáles son sus comportamientos, gustos y aficiones. Como punto C, tenemos la mezcla de mercadotecnia en el mercado de bienes raíces. Uno que es el producto, cuál es ese edificio, oficina o terreno que estamos vendiendo. Precio, saber un precio competitivo, no simplemente poner un precio porque sí, sino saber por qué, en base a la competencia y a las necesidades de los clientes. Luego tenemos plaza y promoción. Plaza, pues es en donde estamos, en donde está ubicado el terreno, y promoción es que esas estrategias que vamos a usar para poder llegar a nuestros clientes. La formulación de estrategias para la mercadotecnia en bienes raíces. Sabemos que necesitamos estrategias para poder vender, por lo cual primero tenemos que analizar el mercado, luego definir objetivos. Para poder hacer un plan tenemos que analizar el mercado, definir los objetivos de a dónde queremos llegar. Y una vez tenemos todo eso, tenemos que hacer un plan e implementarlo, así como controlarlo, de cómo está yendo y si hay que cambiar algo o seguir adelante. Luego tenemos la integración del plan de mercadotecnia, que tenemos la coordinación de equipos, análisis de datos y retroalimentación para saber que todo esté bien o todo está yendo mal y hay que cambiar algo. Luego tenemos la integración del plan de mercadotecnia, que tenemos la coordinación de equipos, análisis de datos y retroalimentación para saber
Empezando por el punto 3, tenemos las ventas en el mercado inmobiliario. Obviamente sabemos que el mercado inmobiliario es un mercado muy denso, muy variable, por lo cual tenemos que saber vender el, la estrategia de venta y el cómo vendemos nuestro producto es importante para poder eh, tener una estrategia sólida y así poder vender. Como punto A tenemos la integración de la carpeta del vendedor, donde él tiene que tener documentos claves sobre eh, dicho, sobre los edificios, los permisos, los diferentes acuses que nos digan que ese terreno o ese edificio está en regla y no hay problema. También tenemos la presentación profesional. Básicamente esto es más que nada sobre la imagen del vendedor, cómo se viste, cómo se cuida y también cómo habla o cómo entiende a las personas. Por último, tenemos la transparencia. Obviamente estos datos que nosotros tenemos que ser transparentes con los clientes para generar un ambiente de confianza entre nosotros. Como punto B tenemos la integración del expediente del cliente, que primero es la información personal, edad, sexo, ubicación, domicilio, mm, eh, su estado civil, así como pues en qué trabaja, si está desempleado o qué es lo que está buscando. También su historial crediticio para saber si tiene esa posibilidad de que lo reciba un préstamo o si está más complicado. Y también un seguimiento de cada uno de nuestros clientes para saber cómo van, si hay problemas o si hay algún cambio que tenemos que hacer. Como punto C tenemos la bolsa inmobiliaria en Internet, que esta es una forma más fácil de llegar, de vender básicamente porque nos promocionamos en todo el mundo y hay gente que puede adquirir terrenos o edificios en otro país para generar rentabilidad o simplemente por gusto. Primero tenemos que es un alcance global. Obviamente tenemos promoción efectiva porque es digital y es más fácil realizar la promoción, así como herramientas interactivas con los clientes, como chats de voz, videollamadas, chats con inteligencia artificial, entre otros. Y tenemos analíticas en tiempo real sobre los clics que realiza la gente a nuestra página, y los correos que nos envían, intereses, tendencias, como otros. Tenemos las técnicas y herramientas de ventas aplicadas al sector inmobiliario. Primero tenemos presentaciones cautivadoras, presentaciones que llaman la atención, habilidades de negociación, saber entender al cliente y poder llegar a un trato justo para ambos, servicio al cliente, que ese vendedor se note que quiere atender al cliente y no solamente está ahí por trabajo, y análisis del mercado. El mismo vendedor tiene que saber que tiene que analizar el mercado y saber qué es lo que está buscando su cliente para poder llegar a él más fácilmente. Como punto E tenemos las habilidades del vendedor, que es la comunicación efectiva, saber llegar al cliente, saber entender, saber mm, con respeto tratar, así como escuchar de igual manera. Tenemos empatía y adaptación, dependiendo de lo que necesita el cliente, así como las dificultades que puede llegar a tener, hay que saber que hay que adaptarse a ese cliente. Tenemos el conocimiento del mercado, obviamente un vendedor que no se actualiza o no se sigue informando sobre el mercado o no se sigue capacitando, pues está perdiendo mucho en frente a otros vendedores. Y también que tenga tenga esa cualidad de resolver problemas que pueda encontrar a lo largo de la venta o a lo largo del procedimiento de venta. Por último, tenemos la mercadotecnia personal, la imagen del agente inmobiliario. Básicamente, pues, eso es cómo se presenta el vendedor. Obviamente tiene que estar arreglado, tiene que saber hablar, tiene que saber usar publicismos, tiene que saber usar un lenguaje importante con el cliente, así como vestir de igual manera y tener un cuidado adecuado en su presentación. Bueno, espero que les haya gustado. Eso es todo lo que hemos visto a lo largo del tercer parcial. Y ya este es el último video que realizo sobre las bienes raíces. Eh, ha sido breve, pero yo digo que conciso a lo que tenemos que vivir y a lo que tenemos que entender.